Juan capítulo 1, verso 1. Estamos terminando una serie en estos dos cultos de enseñanzas. Y hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de el Verbo se hizo carne. Dice la Biblia en Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tomen sus lugares. El Verbo se hizo carne. Este versículo encierra tres cosas bien importantes, para concluirlas en el verso 14, donde dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Cada escritor del Evangelio, de los Evangelios, hay 4 escritores del mismo Evangelio, no que hayan diferentes Evangelios. Estamos acostumbrados a decir el Evangelio de Mateo, y así es; el Evangelio de Lucas, y así es; el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan. Y uno lo conoce como los 4 Evangelios dentro de la palabra del Señor, los 4 Evangelios. Pero esto significa que son 4 escritores del Evangelio, porque no hay muchos evangelios. Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y siguen llegando, hermanos. La asistencia sigue creciendo. Estamos llegando ya casi a 146, hermanos. Pero, hermanos, cada evangelio presenta a Jesús de una manera diferente. Por ejemplo, Mateo lo presenta en su evangelio a Jesús como el Rey. Marcos, el evangelio de Marcos, lo presenta como el siervo, como el que sirve. El evangelio de Lucas lo presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y por eso hay un texto que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero cuando estudiamos el evangelio de Juan, Juan presenta al Señor Jesucristo como Dios. Es un evangelio distinto a los 3 primeros. Mateo, Marcos y Lucas se les llama evangelios sinópticos, pero Juan es muy distinto. Juan es un evangelio, hermano, que cuando usted lee los 4 evangelios, hay pequeñas diferencias entre Mateo, Lucas, entre Mateo, Marcos. Algunos son más específicos que otros. Por ejemplo, cuando habla del hombre de la mano seca, Mateo dice que había un hombre que tenía la mano seca. Marcos dice: y había un hombre que tenía una mano seca. Pero cuando Lucas escribe acerca del mismo hombre, dice que ese hombre tenía seca la mano derecha. ¿Por qué Lucas es más específico? Porque Lucas era un doctor, era un médico. Algunos quizás solo vieron al hombre que pasó y tenía una mano seca, pero no especifican. Sin embargo, quizás Lucas, siendo médico, hasta lo había tratado a ese hombre. Quizás había hecho un diagnóstico de su salud, y por eso cuando él escribe de la mano seca, dice: y había un hombre que tenía seca
la mano derecha. Son pequeños detalles entre un evangelio y el otro evangelio, más que todo en los evangelios sinópticos. Pero Juan es muy distinto. Juan ni siquiera habla del hombre de la mano seca. Pero Juan describe al Señor Jesucristo, hermanos, en una forma diferente, hablando de la teología bíblica, hablando del conocimiento del Señor Jesucristo. Juan es un hombre que se encarga en su escrito. Cuando usted lee el evangelio de Juan, usted puede notar que es un evangelio que habla mucho, quizás muchísimo, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el capítulo 14, verso 1 al verso 10, Juan habla claramente de que Jesús es el Padre. En Juan capítulo 14, versos 17 y 18, más que todo 17, habla que Jesucristo es el Espíritu Santo. En el verso 18 dice que Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, hablando que Él es el Padre. En Juan 20, 28 dice que Tomás le dijo al Señor: Señor mío y Dios mío. Pero aquí en este versículo que leímos, comienza Juan esta escritura en el principio. ¿Cuál principio? La Biblia empieza con las palabras con que se inició el primer libro de la Biblia. Cuando dice en el principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues antes de ese principio de creación, ya había un principio. Antes de la creación, dice, en el principio era el verbo. Está hablando, hermanos, que de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Jesucristo existía antes de todas las cosas. Es por ello que cuando los judíos le preguntaron al Señor en Juan capítulo 8, verso 58, el Señor les está hablando acerca, y oiga que es Juan otra vez, Juan capítulo 8, desde el verso 56 en adelante, dice la palabra del Señor, verso 57 más que todo, bueno, 56, Abraham, dijo el Señor, vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, dice el Señor. Y lo vio, y se gozó. Oiga, Jesús está diciendo esas palabras. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces los judíos, verso 57, le dijeron, los judíos, aún no tienes 50 años, le están diciendo al Señor, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Miren qué tremendo. Y luego Jesús les dice, verso 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús era joven. Él en este tiempo los judíos reconocieron que era un hombre joven. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Y en qué tiempo existió Abraham? Allá por el capítulo 11 y 12 del libro de Génesis. Dios llama a Abraham. Y Jesús está diciendo, antes que Abraham fuese. Y nota que no dice yo era, dice yo soy. Está hablando desde el principio. Todos conocemos el principio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues antes
principio, antes de esa creación, Jesús dice, yo soy. En el principio era el Verbo. Es por eso que algunos piensan que es aquí donde Jesús, como hijo, le está ayudando al Padre. Y que cuando dice, hagamos al hombre, el hijo le dijo, sí, papá, hagámoslo. Que el hijo le ayudaba al Padre a la creación. Pero Jesús no era el hijo. Porque nadie es hijo sin antes nacer. Todo lo que nace es hijo. Y en Lucas capítulo 1, verso 35, dice el ángel, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado. Diga conmigo, será llamado Hijo de Dios. O sea que el Señor existía, pero después le digo cómo es que existía. Él ya era. Por eso en el principio era el Verbo. No dice en el principio era el Hijo. Dice era el Verbo. Era. Otro detalle importante es cuando dice era el Verbo, que Juan nos hace notar que el Verbo era, no llegó a ser. El Verbo no llegó a ser, el Verbo era. Cuando ya nosotros leemos el versículo 14, que es muy diferente, podemos notar que en su encarnación utiliza un verbo de un término muy diferente. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne. Gloria a Dios. Entonces podemos resumir diciendo que Cristo era Dios por toda la eternidad, pero que llegó a ser hombre en un momento concreto y determinado de la historia. Y una vez lo apedrearon los judíos y le dijeron, dijo el Señor, ¿y por qué obra me apedrean? ¿Qué hice de malo? ¿Por qué me apedrean? Tantas obras buenas he hecho entre ustedes, pero yo quisiera preguntarle, dijo el Señor Jesucristo, ¿por cuál de ellas ustedes me están apedreando? Y los judíos le dijeron, no te estamos apedreando porque has hecho milagros, sino porque siendo hombre te hace Dios. Eso hubiese sido un gran error, porque no fue así. Un hombre no puede hacerse Dios, pero Dios sí se hizo hombre. Dios sí se hizo hombre. Pero ellos no lo entendían. Dijeron, siendo hombre te hace Dios. Entonces, hermanos, por esa razón el Señor Jesucristo pudo afinar ante la incredulidad de los judíos, diciendo, de cierto digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Estamos hablando del principio. Diga principio. Ahora la otra palabra que está en el versículo es, y el verbo era con Dios. Es la segunda palabra. Y el verbo era con Dios. Entonces, lo que estaba con Dios era la palabra. La Biblia nunca enseña que el verbo era una persona. La palabra verbo viene del griego logos. Y logos es la palabra más profunda para plena e inclusiva revelación de lo que estaba con Dios. Logos es aquella que es escondida en la mente y que no se puede declarar una expresión sin tener un pensamiento
que pueda hacerse realidad. Por eso es que el mismo Juan, estoy hablando de Juan, y Jesucristo, el mismo Juan que escribe el Evangelio y que escribe primera, segunda, tercera Juan, y que escribe el libro profético de Apocalipsis, en primera Juan capítulo 1, verso 1 y verso 2, hablando ya de su carta, de una de las cartas, dice así Juan, mira, hablando del principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está escribiendo algo real que no se veía, pero que existía, que no se palpaba, pero que ya estaba. Entonces ahora Juan dice, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, que la palabra era con Dios, no era otro Dios. Y por esa palabra, dice la Biblia, se hicieron los cielos y la tierra. Era la palabra. Eso decía, sea la luz, y aparecía la luz. Divídanse, era la palabra, la expresión. Divídanse lo seco, y quedó la tierra, y se hicieron los mares. Divídanse, hay expansión entre el cielo y la tierra, y ahora se conoce el cielo y la tierra. Sea la luz, y fue la luz. Con la palabra hacía, no, lo que él decía, ese verbo, esa expresión que él decía, sucedían las cosas. Por eso es que antes de la creación, Dios era el principio. Y luego dice la otra palabra, y el verbo era. Son tres palabras en este texto. En el principio era el verbo. Segunda, y el verbo era con Dios. Y tercera, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Démosle un aplauso al Señor. Con esta breve declaración, el evangelista Juan declara que la absoluta divinidad de Cristo es real. Era el creador de todas las cosas. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, y más que todo aquí este versículo, mire el verso 3. Verso 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de uno. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Yo le pregunto, ¿quién estaba en el mundo? Jesús. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Si tenemos un poco de duda que hablaba de Jesús, dice, a lo suyo vino. ¿Quién es el que vino a lo suyo? Fue Jesucristo. Y los suyos no le recibieron. Cuando dice a lo suyo vino, está hablando a su tierra, a su nación, a su gente, a su pueblo de Israel, que por haberle rechazado va a tener que pasar consecuencias. Pero dice, y los suyos no le recibieron.
Pero aquella esperanza para nosotros los gentiles, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted no tiene que tener ninguna duda de decir: yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo y si cree en el nombre del Señor Jesucristo, testifícalo, créalo, vívalo, siéntalo, que Jesucristo lo ha hecho hijo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como aquí está hablando en estos dos textos, del versículo 3 y verso 10, del Creador, no es que el Hijo estaba con Dios, ayudándole al Padre a crear el mundo, ni tampoco es que hay dos creadores. La Biblia dice que solamente hay uno que ha creado todas las cosas. Le invito para que veamos Isaías 44, 24. Y como siguen llegando los hermanos, quizás nos vamos a ir con solo culto. Amén. De una vez, ¿verdad? Y vamos a cerrar las puertas, que nadie se vaya. Van a quedar detenidos por no venir el domingo. Isaías 44, 24. Este texto dice así: bien, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo. Yo, Jehová, que lo hago todo. Y que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Así dice el Señor, por mí mismo. Y hay una versión de la Biblia muy importante en este texto. Esta versión dice así: Isaías 44, 24. Dice: esto dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde antes que nacieses. Yo soy el Señor, creador de todas las cosas. Yo extendí el cielo, afirmé la tierra sin que nadie me ayudara. Sin que nadie me ayudara. Significa, hermanos, que Dios no necesitó ayuda, ni necesita ayuda todavía. Él no necesita ningún brujo para sanar. No necesita nada para sanar. Cuando Dios quiere hacer el milagro y bendecir su vida, Él la va a bendecir, lo va a sanar. No necesita a nadie para perdonar. Él es nuestro Salvador. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él no necesita a nadie más. Lo más difícil, hermano, sería poder salvar a una persona que viene del mundo, que viene borracho, que viene brujo, que trae todos los pecados del mundo. Sería difícil, pero para el Señor Jesucristo nada hay imposible. Por eso dice Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No necesita nadie más. Toda la Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas, o por el poder de la palabra. Salmo 33, 6 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Segunda Pedro 3, 5: los cielos existen por la palabra. Hebreos capítulo 11, verso 3: existen por la palabra. ¿Cuál era la palabra? El verbo. El verbo.
Y lo más tremendo es que este verbo era el principio con Dios. Por eso dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Voy a adelantarme y voy a terminar. Y aquel verbo que era Dios, oiga la última palabra del verso 1. Y el verbo era Dios. No eran dioses. El verbo era Dios. Una vez, no sé quién me preguntó y me dijo, ¿y a Dios quién lo haría? No, es que Él era. Él ya era Dios. Sin Él no hay nada. A Él nadie lo hizo, Él hizo todo. Nosotros somos el milagro de la creación de Dios. Respiramos por la voluntad de ese Dios. Caminamos porque Dios nos permite que caminemos. Nos movemos, hermano, porque Dios permite, de Él depende todo. Por eso es que toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza en esta iglesia es para el único que puede hacer todas las cosas. Pero el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Wow. No es como dijeron los judíos, y este hombre se quiere hacer Dios. No, Dios se hizo hombre. Ese es lo que algunos no alcanzan a entender, pero llévese este versículo. Y aquel verbo, que era Dios, se hizo carne. ¿Y quién era esa carne? Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Comió con los publicanos. Comió con los pecadores. Lucas 15, 1 y 2, y más que todo el capítulo 15 de Lucas nos habla del acercamiento que el Señor Jesucristo tuvo con prostitutas, con pecadores, con fariseos, con publicanos. Y a la gente hasta acusaron a los discípulos. ¿Por qué vuestro maestro come con pecadores y publicanos? Porque ese Dios no podía en su divinidad rozarse al mundo pecador. Tuvo que hacerse semejante a los hombres y poder rozarse con los hombres, comer con los hombres, rozarse con los publicanos y los pecadores, con las prostitutas y los ladrones. Y aún murió en medio de asesinos. ¿Por qué vuestro maestro se dice que Dios se junta con los pecadores? Y Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad médica, sino los enfermos, porque el Hijo del Hombre no vino a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Dios se hizo hombre para poder morir por los hombres, porque como Dios no podía morir. Habitó entre nosotros, quien es el que se mantuvo en medio de las personas. Vimos su gloria, es decir, sus milagros, mostrando su gloria. ¿Cuál fue el primer milagro que Jesucristo hizo? Convertir el agua en 490 litros de vino hizo el Señor. Primer milagro del Señor. Y luego dice, manifestó su gloria delante de ellos, y sus discípulos creyeron en Él. Y que sus discípulos eran como algunos de nosotros, que hasta que no vemos no creemos. Hasta que vea el milagro. No es así la cosa, hay que creerlo para verlo. Todos los que se han preparado, no primero se prepararon y después creyeron en Dios. Primero creyeron en Dios, pusieron sus propósitos en las manos del Señor y dijeron, Señor, ayúdame por favor, mira que no puedo esta materia, mira Señor. Creyeron y lo lograron, lo alcanzaron.
Y aparte del tema es que en la escalera del éxito, los peldaños no son para descansar o para dormir en ellos, son para seguir escalando. Si el mundo lo hace, ¿por qué no los hijos de Dios? Como unigénito del Padre. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, porque Jesús fue el único del Padre y primogénito de María. Dice, dio a luz a su hijo primogénito, que significa primero. Pero ese es otro tema. Lo que estoy diciendo es que es unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque Jesús creció como crecen todos los niños. Lucas 2:52, si me lo pone en pantalla, hermano Stanley. Él crecía como todos. Crecía como todos. Lucas 2:52. Jesús, diga Jesús, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Como hombre, como hijo, como humano, él, hermano, tenía todo, pasó todo el proceso que pasan nuestros hijos. Lo único que él no tuvo fue pecado. Y murió en la cruz por los pecados de todos nosotros. Jesús es la manifestación de Dios en carne. Wow, se fue el tiempo, hermanos. Solo termino con Hebreos 5, 7 y 9. Y comenzamos el otro culto, hermanos. No, hay un refrigerio, parece. El otro culto lo vamos a hacer de 15 minutos. Solo los testimonios. Dice Hebreos, y Cristo en los días de su... ¿Qué dice? Y Cristo en los días de su carne. ¿Cuáles fueron los días de su carne? Cuando estuvo en la tierra. Esos fueron los días, como aquel verbo que era Dios se hizo carne. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oída con causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, diga, era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor eterno de la salvación para que todos los que le obedecen. No he terminado, pero el tiempo se acabó. Póngase en pie, adoramos a Dios. Luego hermano Renecito va a venir a despedirnos. Y luego hay un refrigerio de parte de hermana Vilma.